Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos y les estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Colombia. Voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase de hoy, donde vamos a practicar las leyes de Kirchhoff y Ohm. Bueno, en esta lección vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes. En algún video anterior habíamos visto que si le ponemos más de 9 voltios a un circuito que tiene un bombillo sin ninguna resistencia en serie, el bombillo se quema. En este momento el bombillo está prendiendo con su máxima intensidad. Si le pongo un voltio más, o sea 10 voltios, y cierro el circuito, se quema. Bueno, entonces vamos a abrir el switch, vamos a ponerle el voltaje correcto. ¿Cuál es el voltaje correcto? Más o menos el 70% de la capacidad máxima que aguanta. Vamos a trabajar este circuito para que el bombillo reciba 6 voltios. Y vamos a reponer el componente destruido. Con 6 voltios, el bombillo prende perfectamente y no va a estar sometido a su máxima capacidad. ¿Qué tenemos en este circuito que no habíamos visto en el anterior? Pues por el momento tenemos un dato adicional. Ya sabemos cuánta corriente circula por el bombillo. Están circulando 60 miliamperios, o sea, 0.06 amperios. Ese es un dato que no teníamos anteriormente. Y vamos a averiguar otro dato de este circuito. Tener un bombillo es como tener una resistencia. Yo puedo calcular una resistencia equivalente a este bombillo que la pueda reemplazar y que me siga consumiendo los mismos 60 miliamperios. ¿Cómo vamos a calcular esa resistencia? Bueno, recuerden que este dato son 60 miliamperios, o sea, 0.06 amperios, y que el voltaje son 6 voltios. Y vamos para el cocodrilo y vamos a trabajar con ese circuito. Tenemos 6 voltios, al prenderlo circulan 60 miliamperios. Listo. Y ya tenemos el mismo circuito aquí en una gráfica en Word. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a averiguar la resistencia equivalente de este circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la ley de Ohm. Ya sabemos que voltaje es igual a I por R, es la ley de Ohm. Si despejamos resistencia nos va a quedar voltaje sobre amperaje. Y aquí vamos a tener los valores que vamos a ir reemplazando. En lugar de este amperaje, pues voy a poner estos 6 voltios en el numerador. En lugar de esta intensidad de corriente, voy a poner los 60 miliamperios, pero no puedo poner 60, tengo que ponerlo como 0.06 amperios. Si el numerador está en voltios, abajo debe haber amperios. Si el numerador está en milivoltios, abajo debe haber miliamperios. Si el numerador estuviera en kilovoltios, abajo tendría que estar en kiloamperios. Bueno, esa división nos da 100 ohmios. Este es el signo que se utiliza para los ohmios. Entonces ya tenemos dos datos adicionales, que son la corriente que pasa por el circuito y la resistencia equivalente a este bombillo, que son 100 ohmios. También sabemos que el voltaje con el que va a prender el bombillo son 6 voltios. Nos vamos al cocodrilo y vamos a hacer otro ejercicio bien interesante aquí. Como ustedes pueden ver, tengo una batería de 30 voltios que si yo cerrara el circuito, pues terminaría destruyendo este bombillo. Lo que pretendo es poner una resistencia en serie con el bombillo, de manera que le tumbe voltaje hasta que le lleguen 6 voltios al bombillo. La pregunta es, ¿de cuánto tiene que ser esta resistencia que al ponerla en serie al bombillo le lleguen los 6 voltios para que trabaje con sus 60 miliamperios? Entonces ese cálculo lo vamos a hacer utilizando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Volvamos nuevamente al documento de Word. Ya tenemos estos datos del ejercicio anterior y
Vamos a plantear bien el problema. Tenemos una fuente de 30 voltios, una resistencia que no sabemos de cuánto debe ser, pero debe ser suficiente para que tumbe el voltaje de manera que aquí queden 6 voltios. Entonces es muy sencilla la primera parte. Si deben quedar 6 voltios entre este punto y este, pues deben haber 24 voltios entre este punto y este. O sea que la resistencia debe tumbar 24 voltios, ya es fácil de calcular. Del dato, del problema anterior ya tenemos dos datos que podemos utilizar en este problema. El primero es que la intensidad de corriente es de 0.06 amperios. El segundo dato es que la resistencia es de 100 ohmios. Estoy hablando de la resistencia equivalente a este bombillo. El de acá todavía no lo conocemos. Pero como son dos resistencias en serie, sabemos que la resistencia equivalente de todo el circuito va a ser la suma de las dos resistencias. O sea, estos 100 ohmios más lo que tengamos que poner en R1. Si reemplazáramos estas dos resistencias por una sola, tendríamos una R total. O sea, la equivalente, que en este caso es la suma. Y ya sabemos que el voltaje total va a ser la corriente por resistencia total. Recuerden que la corriente que pasa por esta resistencia es exactamente la misma que pasa por el bombillo. Y sería exactamente la misma que si pusiéramos una resistencia, una sola resistencia equivalente y pusiéramos a circular la electricidad. Bueno, aquí estoy despejando R total. Entonces en el numerador queda voltaje total, que ya lo conozco, son 30 voltios. La intensidad que ya la conozco son 0.06 amperios, entonces ya puedo calcular el valor de la resistencia total. Los voltios son 30, la intensidad de corriente son 0.06, esa división me da 500 ohmios. 500 ohmios es la suma de estas dos resistencias, es la resistencia total. Como ya conocemos la resistencia equivalente del bombillo, pues entonces la R1 ya va a ser muy sencillo calcularla. Y así no, la diferencia de la total menos la equivalente del bombillo, eso nos va a dar 500 menos 100, o sea, 400 ohmios. Listo, ya tenemos entonces el otro valor adicional, que esta resistencia debe ser de 400 ohmios para que el bombillo no se queme y tenga una iluminación, digamos, aceptable o buena. Voy a volver entonces al cocodrilo y vamos a hacer ese ensayo. Voy a insertar esta resistencia en serie con el bombillo. Como tengo el switch abierto, puedo conectar sin peligro. Y le voy a poner el valor de 400 ohmios. Le quito la K de los miles y pongo aquí los 400 ohmios. Quiere decir que al cerrar el bombillo, pues, perdón, al cerrar el switch, pues ya debe prender el bombillo sin quemarse. Vamos a chequear las otras dos variables. Si pongo un voltímetro para verificar cuánto le está llegando al bombillo, al prender el switch, pues nos debe marcar los 6 voltios. ¿Sí? Aquí están los 6 voltios. Si lo apago, pues obviamente marca 0. Si pongo el voltímetro acá, pues me debe estar tumbando el resto. O sea, esos 30 voltios menos los 6 que tumba el bombillo, debe ser lo que tumba esta resistencia. Deben ser 24 voltios. Y vamos a verificar que se esté consumiendo el amperaje correcto. Al del amperaje, pues nos aparecen amperímetros verticales y amperímetros horizontales. Voy a escoger este porque tiene el puntico, este puntico a la derecha. Y la corriente en este momento viene en este sentido, o sea que le va a entrar por la derecha. Esa es la forma correcta de conectarlo. Listo, ya sabemos que si prendemos nos va a quemar el bombillo y nos está consumiendo los 60 miliamperios que queríamos que pasaran por ahí.
Por todo el circuito se están pasando 60 miliamperios. Para terminar, vamos a comprobar que esos 100 ohmios sí son la resistencia equivalente a este circuito. Entonces voy a poner una resistencia aquí abajo, le voy a poner un valor de 100 ohmios, le quito la K, 100 ohmios conectados acá. Voy a poner también un switch para controlar esta rama del circuito y voy a poner el amperímetro y lo conecto en serie. Cierro este ramal. Entonces tenemos que por este lado, voy a ponerlo con 6 voltios, consume 60 miliamperios, y si en lugar del bombillo pongo una resistencia de 100 ohmios, pues va a consumir los mismos 60 miliamperios, perdón, sí, 60 miliamperios, o sea, 0.06 amperios. Bueno, ya con este ejercicio terminado, pueden hacer el taller que les voy a montar en la plataforma. Fíjense qué practicamos acá. Practicamos cómo conectar instrumentos, voltímetros y amperímetros. Practicamos la ley de Ohm y practicamos la ley de Kirchhoff y las usamos para calcular la resistencia que se debe poner en un circuito para proteger un componente. Aquí estamos protegiendo un bombillo. Más adelante estaremos calculando las resistencias para proteger un diodo, para proteger un transistor, para proteger un circuito integrado. En fin, siempre vamos a tener que poner resistencias para proteger cada uno de los componentes de un circuito. Entonces,